Muchas veces me dijeron que de madrugada, en ciertas carreteras, pasan cosas difíciles de explicar. Yo me burlaba. Después de esa noche, claro que dejé de hacerlo. En ese entonces yo era un trailero común. Vivía con mi esposa, mi hijo y mi hermano menor. Mi prioridad era que no les faltara nada. Llamaba seguido a mis papás para asegurarme de que todo estaba bien y de paso intentaba convencerlos de pasar un fin de semana en casa. Ellos siempre me decían que no, que la ciudad no les gustaba, así que al final éramos nosotros los que íbamos al pueblo. Mi hermano era bien clavado con lo paranormal. A cada rato decía que en la carretera de noche se aparecían cosas, que había espectros que querían hacerte chocar o que querían que te detuvieras para subirse. Yo me reía y le decía que dejara de ver videos raros, justo como estos, donde la gente contaba sus relatos. Mi esposa siempre se reía cuando nos oía. Hasta ese momento yo me sentía seguro porque a mí nunca me había pasado nada. 2 días después, me asignaron una entrega que me obligaba a manejar toda la noche. Salí de casa. Me encomendé a Dios como siempre y me fui. Yo iba concentrado en llegar rápido para regresar y dormir en cuanto tocara el colchón, pero en un tramo vi luces intermitentes a un lado de la carretera. Era un auto que se había ido por una pendiente y había chocado con una cerca de alambre. Me detuve y bajé. Habían unos chavos con botellas en la mano. Con ver cómo se tambaleaban se notaba que andaban bien tomados. Uno estaba recargado en un árbol con las manos en la cabeza como si se hubiera pegado muy duro. Apenas me vieron, me pidieron que bajara más y mirara lo que había en los asientos traseros. Yo iba a sacar el celular para llamar a la policía, pero el más hablador me dijo que no me acercara tanto, porque no sabía lo que podía hacernos. Como pude me asomé por el vidrio roto, pero no vi nada. Les dije que no estaba para bromas, así que comencé a regresar. Fue entonces cuando se pusieron muy serios y me preguntaron si no veía a la muchacha que estaba sentada atrás. Abrí la puerta para asegurarme, pero no había nadie. Ahí pensé que el alcohol no era lo único que traían encima. En ese momento le marqué a Los Ángeles Verdes. Les di la ubicación y me regresé al tráiler. Mientras me subía, los chavos gritaban que no les mintiera, que aceptara que sí la veía. Me fui antes de que se pusieran más agresivos. Al día siguiente lo conté en la empresa y luego en casa. Mi hermano dijo que si se trataba de un fantasma, de un alma en pena o algo parecido, no se iba a dejar ver por cualquiera, que esas cosas solo se le mostraban a quienes quieren atormentar. Yo quise creer que era pura locura de borrachos. 2 días después, me tocó pasar por esa misma ruta, desafortunadamente casi a la misma hora. No iba nervioso. Mis compañeros decían que si a esos chavos les hubiera pasado algo, ya hubieran estado en las noticias. Y la neta sí, no salió nada. Iba pensando en la entrega y en que iríamos a la playa el fin de semana, porque afortunadamente mi jefe sí me había dado 2 días libres. Entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, me entró una llamada de un número desconocido. Contesté y se trataba de una mujer furiosa, la cual me gritaba que si yo no me detenía para subirla a ella, me pasarían cosas terribles. De inmediato pensé en que se trataba de alguna broma de mis compañeros. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano, pero lo sentía muy extraño, como si quemara. Estaba muy caliente. Luego empezaron los mensajes uno tras otro, exigiéndome que recogiera a la chica que iba a ver, porque si no lo hacía, mi tráiler se iba a volcar. Claro que se trataba de una broma, pero el ambiente, la carretera nocturna y sobre todo la hora hicieron que mis manos me comenzaran a sudar. Estaba pensando en no detenerme por nada del mundo, cuando apenas a la distancia logré distinguir a una mujer parada en la orilla. Traía un vestido sin forma y aún recuerdo su cabello largo y embarañado. Sin darme cuenta bajé la velocidad como si algo me jalara el pie. En el segundo exacto en que entendí lo que estaba haciendo, como pude lo saqué del freno y aceleré un poco. Fue en ese momento en el que la dejé atrás. Después de eso las llamadas cesaron, los mensajes también. Lo más extraño de todo es que cualquier registro se borró solo de mi teléfono. Cuando intenté revisarlo ya no estaba la llamada ni los mensajes, como si nunca hubiera pasado.
pero estoy seguro de que sí sucedió. Mi corazón me retumbaba y las manos me temblaban y la boca se me puso seca. Cuando llegué a casa, mi hermano me abrazó fuerte y claro que le conté todo. Esa noche nos pusimos de acuerdo para no decir nada a mi esposa. No quería que se preocupara o se espantara. Desde ese momento me juré algo a mí mismo, que cada noche que manejara por la carretera ignoraría todo lo que sucediera, sin importar que me gritaran, y aunque se me atravesara por los pensamientos ayudar a la gente, ya no lo haría, porque hay cosas que no quieren ayuda, solo quieren el permiso para quedarse en tu vida. Provengo de una familia de traileros. Nos ubicamos en Veracruz y con el simple hecho de vivir por acá, se imaginarán que tenemos un montón de leyendas y numerosos cuentos que han pasado de generación en generación. Sin duda hay relatos de todo tipo, y claro que para innumerables circunstancias, pero lo que les voy a contar ahora está directamente relacionado con personas que se dedican al transporte. Desconozco el momento exacto en el que surgió este fenómeno, pero según contaba mi abuelo, el primer caso ocurrió allá por 1950. Resulta que un trailero iba por la carretera México-Veracruz. Viajaba para entregar una carga. Los primeros minutos de su recorrido fueron tranquilos y no encontró obstáculos en la autopista. Salió al camino a las 6 de la tarde para llegar a la Ciudad de México a eso de las 9. Planeaba dormir en algún motel barato y regresar a Veracruz por la mañana. Sin embargo, la carretera estaba bloqueada y pasó un buen rato atorado en el tráfico hasta que vio a algunas personas desviándose. Se bajó del tráiler para preguntar hacia dónde iban y le dijeron que al centro del país, así que encendió el motor y lo siguió. En cierto punto, notó que algunos viajeros daban vuelta hacia la izquierda para internarse en unas calles secundarias. No obstante, en esa dirección estaba la capital de Veracruz y él necesitaba irse para el otro lado. Por esa razón siguió derecho y cuando vio que el resto de coches doblaban a la derecha, él también giró. La fila de autos se movió despacio, debido a que ya era noche y a que se encontraban sobre una calle de terracería. Rodear todo aquello les tomó más o menos 20 minutos. Después, salieron a una zona de la autopista que estaba a algunos kilómetros por delante del punto en el que se encontraba el bloqueo. Por desgracia, el trailero había perdido bastante tiempo en el atasco y le empezó a dar hambre. En eso le marcó a la persona que monitoreaba su avance desde las instalaciones de la empresa y le dijo que se detendría en unos negocios cercanos a la carretera para cenar. Por eso es que supo parte de lo que ocurrió, porque más adelante esa empleada informó que el chofer la contactó un rato antes de la tragedia. Para no contarles antes de tiempo las cosas, diré que el chofer siguió manejando y de repente vio un montón de luces, de modo que bajó la velocidad y se acercó a ver qué vendían. A partir de ese momento no se volvió a saber nada de él. Al cabo de una hora, la secretaria de monitoreo se percató de que el tráiler de este sujeto había desaparecido del GPS y de inmediato realizó una llamada telefónica para comunicarse con el hombre. Como era de esperarse, nadie le contestó. Hizo las llamadas pertinentes y cuando se cumplieron 3 horas sin noticias del trabajador, envió una alerta a la oficina policíaca más cercana. Debido al bloqueo de la autopista, las autoridades se tardaron en llegar al sitio desde el cual el tráiler emitió su última ubicación. En cuanto las patrullas arribaron, observaron que a unos metros adelante estaba el camión, pero se hallaba enfrente de un campo baldío, justo en una zona federal, donde hacía 10 años el gobierno desalojó a unas personas que construyeron sus casas sin permiso. Al final, por más amparos que metieron, los jueces determinaron que el área no era habitacional y los obligaron a irse. En cuanto llegó la fecha límite, tiraron las construcciones con máquinas y dejaron algunos montículos de escombro. Sin embargo, para cuando desapareció el trailero, la hierba ya había reclamado su territorio por completo. De forma sorpresiva, entre la hierba hallaron el teléfono del hombre desaparecido, pero de él no se supo nada. No encontraron el más mínimo rastro de su paradero. Día tras día lo buscaron sin éxito. Unos meses después,
Ahí mismo y con circunstancias idénticas, desapareció un taxista. Dejó su auto, su dinero y teléfono. Ninguna de las puertas del auto tenían seguro cuando llegaron los policías. Se investigó su vida familiar y su mujer dijo que no tenían problemas. Su familia también declaró que el taxista no tenía enemigos. Al final solo se recuperó el vehículo. Al conductor se le dio por perdido. Sin embargo, en los meses siguientes no apareció ni se localizaron sus restos. Para el año siguiente, otros 2 choferes se esfumaron y dejaron sus coches cerca del lugar. Tampoco se supo qué fue de ellos. Después le sucedió lo mismo a otro trailero y en la misma semana a un chofer de autobús que por suerte no llevaba pasajeros. ¿Qué se dijo entonces? Primero se habló de una célula criminal que secuestraba gente cerca de los terrenos, pero como no se pudo confirmar nada de eso, la gente comenzó a hablar de un pueblo que no existía y que estaba encantado. Algunos otros dijeron que surgió porque en Veracruz se hace mucha brujería. Entonces, a veces, hay quienes ven ese lugar e intentan acercarse sin saber que se trata de un espacio hechizado, al cual podrán entrar, aunque ya no podrán salir. Como medida preventiva, las autoridades pusieron una cerca alta y los choferes se pasaron el mensaje. Si ves un pueblo raro en la carretera, nunca te debes parar. Mi vida se sacudió en la noche en que quise hacer una buena acción. La lección fue dura y me marcó para siempre. Esa noche yo venía manejando como siempre, escuchando la radio para no aburrirme. Antes usaba audífonos, pero los dejé porque un descuido en cualquier cosa puede costarte la vida. Traía una mano en el volante y la otra recargada en la ventana. La carretera estaba sola, sin luces y sin tráfico, de esas que parecen nunca acabar. A lo lejos vi algo atravesado. Bajé la velocidad alerta por si se trataba de un asalto, pero cuando me acerqué, vi que era un indigente, parado, con las 2 manos extendidas pidiendo que me detuviera. Me frené. El hombre se acercó a mi puerta y me pidió que lo llevara a un municipio, a un par de horas por esa misma carretera. Lo pensé unos segundos porque el señor olía bastante extraño. Se trataba de un olor fuerte. Si se subía, iba a tener que limpiar el tráiler a fondo. Aún así, quise ayudarlo. Le dije que se subiera, y antes de hacerlo, me preguntó 3 veces si estaba seguro. Yo ya fastidiado, le dije que sí, que si no se subía, tendría que irme. En cuanto aquel indigente se sentó, el ambiente cambió en mi tráiler. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire se hubiera hecho más pesado. El hombre no dejaba de mirarme fijamente. No sé si sus ojos eran demasiado grandes, pero yo los veía abiertos de más, como si yo fuera un cofre con algo dentro. Me inquietó la idea de que anduviera drogado. Le pedí que dejara de mirarme así y se rió bajito y me dijo que nunca debía haberlo dejado subir. Es claro que ahí se me apretó el estómago. Me dieron ganas de frenar y bajarlo, pero ya había tomado algo de velocidad. Aquel hombre empezó a sudar, luego a temblar como si fuera a convulsionar. Pensé que si le daba un ataque lo iba a dejar en la orilla de la carretera y me iría de ahí. No quería que me echaran la culpa si algo le pasaba, pero también rezaba por llegar rápido al municipio para deshacerme de él. Entonces el hombre me dijo sin levantar la voz que aquel rumbo era mentira, que yo no lo iba a dejar en ningún lado, que lo único que iba a pasar era que yo no iba a volver a ver a mi familia. En ese momento me ardieron los ojos. Me lo quise quitar de encima con palabras, pero no quería provocar algo peor. Seguimos avanzando. Yo lo escuchaba respirar como si lo hiciera pegado a mi nuca, aunque estaba sentado a mi lado. En un tramo vi 2 luces acercándose por el carril contrario. Era otro tráiler. Ahí fue cuando todo se fue al demonio. El indigente se lanzó sobre mí agarrando el volante con fuerza y giró para invadir el carril contrario. Yo alcancé a acomodarlo de nuevo y pisé el freno. Intenté con todas mis fuerzas que el volante no se moviera, pero el impacto fue de frente. Sentí el golpe como si el mundo se rompiera y me apagué. Desperté en el hospital. Tenía el cuerpo adolorido, la cabeza vendada y la boca seca. Los doctores me dijeron que me había quedado dormido.
y que por eso había provocado el choque. Les dije que estaban equivocados y les conté lo del indigente, pero nadie me creyó. Los que me sacaron del tráiler dijeron que no había nadie más, que yo venía solo. Es claro que les dije que era imposible, que aquel hombre estaba ahí, que me había hablado, que me había atacado y que él había provocado el accidente. Me miraron como si yo estuviera inventando para no aceptar mi culpa. En la empresa pasó lo mismo. Me despidieron. Dijeron que yo era un riesgo. Pero la verdad es que yo sé lo que vi. Sé lo que sentí cuando ese hombre se subió. Sé cómo jaló el volante. Y sé lo que es despertar y darte cuenta de que, además de casi morir, te quedaste sin trabajo y con una historia que nadie te cree. Desde entonces, cada vez que veo a alguien pidiendo un aventón en la carretera, me late muy fuerte mi corazón, pero ya no me detengo. Ni siquiera bajo la velocidad porque aprendí que allá afuera, todas las noches salen cosas extrañas, paranormales y inexplicables que pueden subirse contigo. Hola a todos, mi nombre es Antonio Montero y llevo muchos años laborando como trailero. Elegí esta labor porque no hallé ninguna otra opción luego de que mi papá falleciera. Tenía 19 años y me encontraba cursando la universidad. Sin embargo, sin el apoyo económico de mi padre, las cosas se complicaron bastante. De repente vi cómo mi mamá la pasaba cada vez peor y preferí salirme a fin de trabajar para ayudarle con mis 2 hermanos menores y con los gastos de la casa. En aquel entonces pensé en ofrecer servicios de diseño gráfico básicos, pues esa era la carrera que estaba cursando. Luego me di cuenta de que no podía estar a la expectativa de que me llegaran 5 clientes diarios, cuando en realidad pasaban 3 o 4 días sin que me contactara una sola persona pidiéndome informes. Por consiguiente, salí a la calle y empecé a buscar un empleo de verdad que me asegurara que el fin de semana tendría un sueldo completo y seguro. Chequé en varias opciones, pero algunas eran demasiado pesadas. Por ejemplo, para cargador de almacén la verdad no iba a dar una. No era el más fuerte del mundo. De albañil menos. Así que cuando vi que solicitaban personal en una empresa de autotransporte, fui a pedir informes. Me dijeron que había plaza para trailero o chalán, también de intendente en las instalaciones, y aunque quiero dejar claro que respeto y admiro a los intendentes, no era una labor que deseaba desempeñar. Entonces dejé mi información para chalán y así empecé a familiarizarme con los vehículos pesados. Realmente no me costó mucho acoplarme a la dinámica de la empresa. No andaba solo con un chofer, sino que me mandaban con quien lo necesitara. Al principio mi labor era lavar el tráiler cuando regresábamos de una entrega y a veces también durante el viaje. Me encargaba de cuidar que el conductor no se durmiera, de revisar las llantas durante los descansos y asegurarme de que las líneas de aire estuvieran bien. Antes de salir también preparaba un bidón de combustible, otro de agua, aceite y herramientas variadas por si se llegaban a requerir en medio de la carretera. Me acuerdo de que en aquellos primeros años me esforcé mucho, pero no solo por cumplir con mis labores, sino también por aprender a conducir esos enormes vehículos para poder ascender de chalán a trailero. Lo logré al cabo de 2 años y cuando me dieron las llaves de un tráiler, sentí que nuestra vida comenzaba a mejorar. A pesar de que ya me conocían, mis primeros trabajos consistieron en hacer traslados en el área cercana. Imagínense, al día llegué a hacer 4 o hasta 6 entregas exitosas y con el transcurrir del tiempo me dejaron ir un poco más lejos. A los 24 años hice mi primer viaje largo para llevar materia prima a una bodega de una cadena de restaurantes. Salí y regresé sin problemas. A partir de ahí, empecé a recorrer el país. En uno de esos trabajos, por desgracia, me pasó algo que aún no puedo olvidar. Llevaba de chalán a un chavo llamado Mauro y salimos a las 9 de la noche. Planeaba avanzar bastante y cuando me cayera el sueño pesado, pararnos un momento a descansar. Inicié el camino, pero a la 1 de la mañana di el primer bostezo. Agarré una botella de café bien cargado y me tomé la mitad de una sola vez. A las 2:30 volví a bostezar y le hablé a Mauro que iba durmiendo para que me hiciera la plática. De todas maneras, a eso de las 3:30, sentí cómo se me cerraban los ojos y decidí que era momento para detenerme. Iba avanzando por una carretera plana
cuando vi unas tenues luces y decidí salirme de la carretera. Me pareció que se trataba de un diminuto pueblo, formado por algunas casas y un pequeño puñado de negocios frente a la vía rápida. Para no estorbar me dirigí hacia una modesta calle y me estacioné de modo que si alguien salía a pie o en coche, pudiera transitar sin inconvenientes. Mi chalán y yo revisamos nuestros seguros y yo cerré los ojos. De verdad que sentía mucho sueño. Sin embargo, no pude dormirme. No sé por qué. Pasaron 2, 3 y 5 minutos en los que no fui capaz de conciliar el sueño. A mi lado, Mauro ya tenía la cabeza torcida y su pecho se movía con suavidad. Intenté cerrar otra vez los párpados, pero nada. El sueño se me fue de un instante al otro. Entonces miré para el frente y con el resplandor que emitían las luces de emergencia, observé el contorno de las viviendas cercanas. Tenían un aspecto viejo y muy antiguo. Incluso reconocí las características de los muros de adobe, esos que tenían las casas de mis abuelos. Encendí las luces bajas del camión y confirmé que, tal como sospeché, aquellos hogares estaban construidos con ese material y además tenían unos sencillos techos de lámina. También me sorprendí al descubrir que la calle estaba empedrada. Sin embargo, no lo noté cuando me estacioné antes, como es obvio. Me resultó inquietante pues tuve la sensación de haber entrado a un mundo y un tiempo diferente. Por si fuera poco, observé los focos de los domicilios y me fijé en que no se trataba de bombillas. La mayoría eran candelabros tintilantes. Solo he visto luces bailando de esa manera, y es cuando se trata de una vela. No me pareció sensato al principio, sin embargo. Luego pensé que esa localidad estaba lejos de todo, y que sin duda podrían faltarle los servicios públicos como la electricidad. Aún así, si no tenían más opciones, los pobladores tenían que buscarle, y poner velas durante la noche podía ser la solución para no sumirse en la absoluta oscuridad, ni atraer a gente peligrosa que pusiera en riesgo sus casas, sus negocios o también a las familias enteras que estuvieran ahí. Al final no pude dormir, pero detenerme me ayudó a descansar. Maniobré para dar la vuelta y salí de esos terrenos. Me incorporé a la autopista y seguí mi camino. Durante la mañana entregué la carga. Me confirmaron de recibido y nos quedamos en un hostal a descansar un rato. A las 3 de la tarde, Mauro y yo iniciamos el regreso. Por el camino fui calculando dónde estaba el pueblo de apariencia antigua. Sin embargo, solo hubo un sitio que me resultó familiar. Se trataba de una sección cercada, con muchos montones de escombro y un letrero que decía: se venden terrenos con facilidades de pago. La razón por la que creo que era ahí es porque en medio de aquellas hectáreas polvosas distinguí lo que quedaba de una calle empedrada. No les voy a mentir, me dio bastante miedo e inquietud, pero también me pareció bastante sorprendente. No cualquiera ve un pueblo fantasma, ni se para sobre sus viejas calles, y a mí, en esa ocasión, se me permitieron ambas cosas. En su momento le pregunté a Mauro si se acordaba del lugar. Por desgracia, el muchacho no era la persona más responsable del mundo, pues me dijo que le pareció una localidad cualquiera. En mi caso, yo sí recuerdo todo. Incluso cuando cierro los ojos, logro visualizar el adobe poroso y las láminas oxidadas. Esa es una gran experiencia paranormal que, curiosamente, guardo en mi memoria con un miedo del mismo tamaño que mi asombro. Desde morro me inculcaron creencias religiosas en mi familia. Misa los domingos, rezar antes de dormir y pedirle a Dios por todo. Crecí respetando eso, pero con una duda que nunca se me quitó. ¿De verdad Dios escucha a uno o solo hablamos al aire? Muchas veces pedí cosas que nunca llegaron, y con el tiempo mi fe se fue cuarteando como pared vieja. Terminé de caer cuando conocí a alguien que veía la religión de otra manera, y ahí empezó mi perdición. En ese entonces yo estaba pasando por un momento bien pesado con mi esposa. Sentía que nos habíamos casado muy pronto sin darnos chance de conocernos de verdad, o solo como excusa para poder vivir juntos. Duré un buen rato sin chamba y apenas llevaba 2 meses trabajando como trailero en una empresa de transporte en la que me había recomendado un compa.
Yo pensaba que con ese sueldo las cosas se iban a acomodar, pero no. Las discusiones, las peleas de siempre me cansaban más que trabajar durante toda la noche. Le pedí mucho a Dios que me diera fuerzas para sacar ese matrimonio adelante, pero sentía que no me escuchaba. Sentía que mi esposa y yo nos hablábamos casi por compromiso. A veces la veía cocinar, lavar los platos, limpiar la casa y yo solo sentía un cansancio muy extraño, como si todo fuera por rutina y no por cariño. Me daba coraje conmigo mismo por pensar así y al mismo tiempo me daba tristeza. Por mucho tiempo me subí al tráiler con la cabeza caliente y me desquitaba con la carretera. En el trabajo, mis compañeros notaban que yo ya andaba apagado. Se acercaban y me preguntaban si todo estaba bien. Hasta el jefe, que era buena gente, me decía que si ocupaba un descanso. Yo les contaba lo mínimo. Me daba pena admitir que tenía problemas con mi esposa. Cosas que yo no sabía cómo explicar sin quedar como el villano o como un inútil. Un día me llamó la atención algo. El jefe hablaba con todos los traileros, menos con uno. A ese vato nadie se le arrimaba. Si él llegaba a la cafetería, los demás se paraban o se cambiaban de mesa. Si se estacionaba en el patio, dejaban un espacio como si su tráiler tuviera espinas. Tiempo después pregunté qué rollo y me dijo en voz baja que ese hombre le rezaba al diablo, que por eso todos le sacaban y le tenían cierto temor. Me reí por nervios, como cuando no sabes si está bien o si está mal lo que te están diciendo. Más bien como cuando te están cotorreando. Lo raro fue que ese mismo hombre era el que más ganaba. Traía las mejores rutas. Entre pasillos se decía que le pagaban los mejores viáticos. Y por supuesto, era el que menos tiempos muertos tenía. A él no se le veía platicar con el patrón, y aún así le caían viajes como si alguien lo acomodara. Eso sembró en mí cierta curiosidad. Ahora comprendo que estaba roto por dentro, y cuando alguien está así, se agarra de cualquier cosa con tal de sentir que tiene el control. Pasó una semana y yo seguía pensando en él, hasta que un día me le acerqué. No fue con arrogancia ni con burla, solo le dije buenas tardes y le pregunté cómo le iba el viaje. Me miró como midiendo mi intención y luego me contestó bastante normal. Terminamos platicando de las llantas, de las rutas, de los retenes y de los baches que te sacuden el alma. Minutos después me soltó una pregunta, que por qué yo no hacía lo mismo que los demás, que por qué no lo evitaba. Yo le dije la neta, que me daba curiosidad lo de rezarle al diablo. Ahí sonrió, pero no de chiste, sino como una sonrisa de alguien que ya sabía la respuesta. Me comentó que años antes él también le rezaba a nuestro padre, pero que se había cansado, que pidió y no más nada, que un buen día se dio cuenta de que el de abajo sí le respondía, que era directo, que no te pedía paciencia ni te dejaba esperando. En ese momento debía haberme espantado, pero no. Sentí una tranquilidad que ahora describo como muy peligrosa. El vato hablaba sin gritos, sin fanatismo, como quien recomienda una refacción de un tráiler. Me dijo que su vida había cambiado desde que dejó de perder el tiempo con promesas vacías y eligió un camino distinto. Lo dijo tan seguro que a mí se me movió algo por dentro. No era fe, era hambre lo que yo tenía, hambre de un cambio. Con el paso de los días empezamos a cruzar palabra cuando se podía. Nunca me presionó de golpe, solo soltaba comentarios como semillas. Me decía que yo le rezaba al equivocado, que el de arriba tenía mucha gente y muy poca atención para los de abajo, pero que el de más abajo se enfocaba en los que de verdad lo buscaban. Mis compañeros me volvían a decir que me apartara, que ese hombre había hecho un pacto, y que la maldad, así como a las malas compañías, se pegaba como grasa entre las manos. En casa, cuando mi esposa y yo tuvimos un respiro, yo le conté lo de aquel trailero. Ella se puso muy seria. De inmediato me dijo que no me le acercara, que por algo los demás ya no lo hacían, que esas cosas no eran juego. Yo le prometí que sí, pero mi mente ya traía un ruido constante, semillas que empezaban a florecer. El detonante fue una pelea brutal. Esa vez la discusión casi se fue a los golpes. No me enorgullece decirlo,
Nomás recuerdo que me temblaban las manos y me ardía la cara. Ya no veía salida. Dios no me mandaba señales. Sentía que estaba solo, encerrado en un matrimonio que ya no sabía si quería salvar o abandonar. Pero antes de irme a trabajar esa tarde, mi esposa hizo algo distinto. Me empacó buena comida, me puso un termo con café y me pidió perdón. Lo dijo claro. Por primera vez aceptó su parte. Me quedé frío. Sentí como si se abriera una rendija en una puerta. Pensé, tal vez esto se compone. Tal vez esa era la señal que yo andaba esperando. Llegué a la mesa con esa idea en el pecho y ahí me topé al otro trailero. Me vio y dijo que tenía algo para mí. Me puso un collar en las manos. Era pesado, como de metal viejo, con un dije oscuro que no brillaba ni con la luz del patio. Me dijo que si me lo ponía, iba a entender todo, que no era para hacerme daño y que solo era para que abriera los ojos. En ese momento dudé porque me empezaron a arder los dedos, pero me lo puse y me fui a la carretera con eso colgado en el cuello. Mientras manejaba, no dejaba de pensar en lo que había hecho. Me daban ganas de quitármelo, tirarlo por la ventana y fingir que nada había pasado. Yo todavía quería creer que Dios me había escuchado y que mi matrimonio tenía futuro, pero por alguna u otra circunstancia no me lo quité. Me dije que solo lo traería esa noche y ya, prácticamente para no quedar mal, para no ofender al hombre que me lo había dado. A las 2:30 de la madrugada, en un tramo oscuro donde no hay nada más que líneas blancas y monte, escuché una voz pegada al oído. Ese sonido no venía del radio, no venía del viento que chocaba contra el tráiler. Era como si alguien estuviera detrás de mí. La voz me dijo que dejara a mi esposa. Empezó a hablar mal de ella, de su cuerpo, de su carácter, de su manera de tratarme. Cuando menos cuenta me di, todo aquello ya me había encendido de coraje. En verdad que parecía loco, porque frené como pude y me bajé y revisé todo el tráiler, cabina, litera, cajones y nada. Estaba solo. Al verme en medio de la carretera nocturna completamente solo, me dio un miedo frío y me subí rápido. Prendí el radio y le subí el volumen, pero aquella voz siguió. Habló de mi matrimonio, de mi cansancio y de mis ganas de escapar. Cuando la ignoré por completo, me insultó a mí. Me dijo cobarde e inútil y también recalcó que yo merecía quedarme solo. Para esos momentos ya iba sudando. Me temblaban las piernas aunque estaba sentado. En un arranque de coraje me quité el collar y lo aventé por la ventana. Lo vi caer y rebotar en el asfalto y perderse en la oscuridad. En ese instante la voz se apagó, como si alguien hubiera apagado un aparato. Pero el miedo se quedó. Iba mirando los espejos cada 10 segundos, esperando ver luces detrás, pero no había nada. Lo peor llegó cuando miré hacia el frente, pero un reflejo en el medallón me hizo ver que por encima de mi hombro se alcanzaba a ver una sombra que intentaba tomar forma de hombre, pero no lo lograba. Era una silueta torpe como humo con una intención. Me quedé helado e intenté frenar otra vez. Respiré hondo. Me dije que aquel reflejo no era real. Me dije a mí mismo que a lo mejor se trataba de una pareidolia, a lo mejor el cansancio, que era el estrés y que claramente era mi mente jugándome sucio. Miré de nuevo y la sombra ya no estaba. Arranqué y seguí. Manejé la mayor parte del camino con el corazón acelerado, como si mi pecho estuviera a punto de reventar. Volví a la empresa al amanecer, pero yo me sentía distinto. El hombre que me dio el collar me miró y no preguntó nada. Solo me sonrió, como quien ve a alguien que ya probó lo que debía probar. En casa, mi esposa empezó a hacer las cosas mejor. Yo también lo intenté, pero dentro de mí ya había algo. Pero yo ya no sentía la misma necesidad de pelear por mi matrimonio. Ya no era coraje, era indiferencia. Y la indiferencia mata más despacio. Terminamos divorciándonos un mes después. Yo me volví el segundo trailero que le rezaba al diablo. No voy a justificarme, solo les digo lo que pasó. Los cambios fueron así, instantáneos. Mejor sueldo, mejores viajes y una facilidad absurda para atraer mujeres, aunque tengo que admitir que mis noches estaban vacías.
A veces sentía la cabina del tráiler muy grande y bastante fría, pero también me entraba una tristeza que no se me quitaba con nada. Hay ocasiones en que vuelvo a escuchar la misma voz, tentándome para hacer cosas que no debo. Siempre me habla cuando estoy solo, cuando estoy en silencio o cuando el motor baja de revoluciones. Y lo peor es que ya sé que es real, porque se siente igual que aquella noche. Quiero admitirlo aquí con ustedes. No me gusta cómo estoy llevando mi vida. Quiero recuperar mi fe, porque seguido pienso que si me muero adorando a quien no debo, o si me pasa algún accidente en la carretera, mi alma va a terminar donde no quiero. Intenté volver a rezar, pero ya no es igual. Siempre que paso por el tramo donde tiré aquel collar, siento que la garganta se me cierra, como si alguien viajara conmigo aunque la cabina esté vacía. Cosas que no sé si aumentarán con el paso del tiempo. Gracias por escucharme. La historia de Misael Olmos comenzó con el hambre. Yo creo y sostengo que muchas veces la necesidad es la generadora de los peores delitos. Sin embargo, si a ella se le suma la presencia de una persona cuyo corazón por alguna razón alberga la maldad, la conclusión es siempre la peor. Misael trabajaba en una empresa de textiles, en donde hubo un recorte de personal y él estuvo en la lista. Como el negocio estaba pasando por una crisis complicada, en lugar de dinero, lo liquidaron con varios rollos de tela sobre la que le dijeron: puedes venderla como mejor te parezca. A Misael no solo le costó sacarla, sino que la malbarató. Si a la empresa le estaba costando vender, ¿cómo pretendían que un hombre de a pie hiciera un buen negocio con el producto que ni ellos podían sacar? La ganancia le dio a Olmos apenas unos pesos para sostener su casa, a su mujer y a su pequeño hijo durante un par de semanas. En esos días, por supuesto, anduvo dando vueltas por la ciudad en busca de otro empleo, pero los que encontraba consistían en cosas que no sabía hacer, pedían estudios que no tenía, o abusaban de la gente pagándoles una miseria que no servía para casi nada. En uno de esos días plagados de desesperación y fracaso, Misael vio un almacén abierto en el que estaban descargando una gran cantidad de cosas: leche, pan, latas de conserva y mucho más. De pronto, los cargadores entraron a la bodega y dejaron las cajas afuera, en la banqueta. Al ver eso, el hombre se movió por inercia, agarró todo lo que pudo y dio media vuelta para echarse a correr por donde venía. Lamentablemente, por la banqueta iba el dueño del lugar, quien al ver la escena dejó que Olmos se sirviera y luego lo agarró con las manos en la masa. Llevando el delito en sus brazos, no pudo alegar nada. Minutos después, Misael estaba en una patrulla y fue llevado al Ministerio Público, sitio en el que explicó que tomó las cosas porque su familia tenía hambre. El cruel comerciante no tuvo piedad, peleó una multa y un monto de disculpa por la afectación, que alegó ser muy grande y traumática. Y como Olmos no tenía ni un quinto, terminó en los separos. Ahí conoció a 2 personas más, unos tipos con cara de malos, a los que les encontraron varias bolsitas de polvos, pero que no parecían nada preocupados. Al contrario, lucían como quien disfruta de unas vacaciones soñadas en la playa. De acuerdo con la declaración posterior del implicado, esos 2 hombres eran peces gordos, fingiendo ser personas comunes y corrientes, mal portados y arrepentidos. Ese par empezó a hablar con Misael, le propusieron trabajar para ellos y cerraron un trato inimaginable para el hombre y su familia. Los tipos estaban destinados a pasar 2 años por distribución ilegal, pero cuando los subieron a la camioneta que los trasladaría al reclusorio y llegaron a una zona solitaria, un grupo les cerró el camino. Hicieron a un lado a los policías, les quitaron las esposas y se los llevaron a un lugar donde ya no los molestaría a nadie. Con ellos se fue Olmos. A algunos les cuesta mucho acercarse a los grupos criminales, pero Olmos llegó directo al corazón del cártel. No le preguntaron si quería, solo le asignaron la tarea de manejar uno de los tráilers del grupo para llevar y traer su mercancía. Le aseguraron que no tenía de qué preocuparse, que los paquetes estarían ocultos en un falso fondo y la caja de carga siempre llevaría costales de semillas, madera o materias primas impregnadas con ciertas fragancias que les impedirían a los perros detectar que algo más llevaba. Como el hombre ya sabía manejar,
se puso manos a la obra para dominar el vehículo que le asignaron. Así durante muchos meses, Misael llevó y trajo cantidades inmensas de porquería y dinero. Sus pagos le permitieron llenar su hogar de lujos y poco a poco la carencia se desvaneció al grado de olvidarla. Todo parecía ir bien. A su mujer le dijo que trabajaba como transportista y ella jamás imaginó a qué se estaba dedicando su marido. Si la suerte hubiera sido buena para los dos, jamás se habría enterado. Pero las malas acciones tienen consecuencias. Llegó el día en el que a Olmos le dijeron que debía de encargarse de una mercancía especial, para la cual era necesario que se llevara a 2 ayudantes y que el traslado se realizaría de noche. Al principio Misael dudó, pero luego consideró que eran gajes del oficio y siguió las instrucciones al pie de la letra. Debía de ir a una zona de la carretera federal y desviarse bajo las indicaciones de uno de los chalanes. Bajaron a la terracería y después siguieron por un buen tramo hasta llegar a lo que parecía una bodega en ruinas. Ahí metió el tráiler, se bajó y se hizo a un lado para que los chalanes trabajaran. El sitio estaba casi vacío. Solo al fondo se veían varios tambos metálicos cerrados. Desde lejos, Misael vio que abrieron la caja y entraron. Después empezaron a bajar los cuerpos de varias personas. Todas estaban golpeadas, con los rostros enrojecidos y amoratados, pero también portaban un agujero oscuro en la cabeza. Los fueron arrojando al suelo, como si se tratara de costales viejos, y al final los echaron a cada uno en un tambo. Inmediatamente un vapor nauseabundo se elevó, llenó la estancia y los obligó a salir tan rápido como llegaron. Olmos maniobró el tráiler con la mayor destreza que pudo, pero iba temblando. A lo mejor en esos momentos pensó en la posibilidad de salirse del grupo, pero ya era muy tarde. Quien entra no sale, de modo que el hombre tuvo que aguantarse y continuar con los encargos, tanto de producto como de visitas a la vieja bodega. En ese tiempo, a Olmos la cabeza le dio para una sola cosa. Mandó a su mujer y a su hijo lo más lejos que pudo. ¿Quién sabe qué les habrá dicho? Quizá la verdad. Efectuaron un divorcio exprés y se despidieron para nunca volver a verse. Y afirmó que nunca lo hicieron otra vez, porque a Misael lo agarraron. Fue en un retén en la carretera mucho antes de llegar a la desviación de terracería. Ese día llevaba la caja de carga llena de cuerpos. Él y los chalanes trataron de correr, pero al final los alcanzaron y los procesaron. El muy iluso guardó silencio ante todas las acusaciones. No soltó nombres ni señaló lugares, pero uno de los chavos con el que iba, cuando le ofrecieron un arreglo para disminuir su condena, soltó toda la sopa. Por desgracia, cuando los agentes llegaron al sitio donde se ocultaban los patrones, alguien dentro del Ministerio Público ya les había pasado la información y solo encontraron un edificio sucio y vacío. En cuanto llegaron al reclusorio, al soplón se lo echaron en las regaderas. A Misael, como último reconocimiento de sus jefes, le consiguieron una celda individual en la que hasta hoy permanece con el semblante sombrío, pero sin reflejar una pizca de arrepentimiento. Mi nombre es Ricardo Zapata. Acabo de cumplir 50 años y soy trailero desde los 25. Mi primer acercamiento al oficio de conductor fue a los 19, cuando tuvimos algunos problemas económicos en mi casa y decidí buscar empleo de lo único que en esos momentos sabía hacer, conducir. Ya tenía licencia, así que anduve de taxista por un rato. Una vez que mejoraron las condiciones en las que nos encontrábamos y con la experiencia adquirida, me fui a una central camionera. Mi idea era iniciar con vagonetas, sin embargo, en esos días falleció un conductor y dejó la plaza para chofer de autobús. Les voy a hablar con sinceridad. Me daba un montón de miedo agarrar un vehículo grande, pero también experimenté una gran emoción por la oportunidad que me estaba brindando la vida. Pedí que me dieran un poco de tiempo antes de desplazarme en rutas extensas, y mis patrones por suerte aceptaron. El tiempo en el que estuve haciendo viajes cortos me sirvió para ganar un poco más de experiencia y confianza. Entonces un día,
Unos pasajeros ubicados detrás de mi asiento iban hablando de las complejidades de su trabajo. Ellos dos eran traileros. Entre datos más y datos menos mencionaron su sueldo, el cual resultó mayor que el mío. Me les quedé viendo a través del espejo y uno de ellos se percató de mi mirada. Para que no se incomodaran, les pregunté si en su empresa no contrataban a nuevo personal y entre risas me respondieron que sí. Entre broma por aquí y broma por allá me dejaron el número y la dirección del sitio en el que trabajaban. Estuve pensándolo durante varios días y al final dije, ¿qué puede pasar? Pues pasó que me contrataron y cambié de giro. Comencé como trailero un 28 de marzo y aunque no fue un inicio fácil, le eché todas las ganas del mundo. Conforme caían las hojas del calendario, yo fui formándome como trailero y llegó el día en el que los patrones ya no se la pensaban antes de mandarme con alguna mercancía. Sabían que era una persona de confianza y gracias a eso, logré conocer casi todos los estados de nuestro país. Pero también tal circunstancia fue la que me llevó a vivir una experiencia llena de desesperación durante una noche de tormenta. Fue en la autopista federal de Colima. Inicié mi camino con la intención de entregar la carga a más tardar a las 8 de la noche. Por desgracia, el viaje se vio interrumpido por una intensa tormenta. Los noticieros mencionaron que había probabilidad de lluvia, mas no comentaron que aquello sería una tempestad de proporciones bíblicas. Al principio el agua cayó de manera esporádica y pensé que eso sería todo, pero estaba muy equivocado. Al cabo de 20 minutos la llovizna evolucionó hasta convertirse en un aguacero intenso, y cuando llevaba media hora cayéndose el cielo arreció todavía más. La autopista se cubrió de una espesa neblina, así que mejor me orillé. Encendí las luces de emergencia y me alejé lo más posible del asfalto. Pero de pronto, la cabina registró numerosos impactos que delataron la presencia de una granizada. Las bolas de hielo caían con una intensidad que contemplé la posibilidad de que me rompieran el parabrisas y me empezó a dar una angustia indescriptible. La verdad, lo que voy a contar a continuación me ocurrió por impulsivo, ya que si me hubiera esperado unos minutos más, la granizada se habría pasado. El chiste es que avancé con lentitud sin subirme a la carretera y me metí por la primera desviación que encontré, aunque no sabía a dónde llevaba. Seguí por ese camino hasta que vi unos enormes árboles y debajo de sus ramas me estacioné. Desconozco sobre tipos de árboles, sin embargo, me parecieron pirules porque tenían algunas ramas caídas. Sé que hacer eso no es lo más sensato del universo, pero mi inquietud se aligeró cuando dejó de escucharse el estruendo de la granizada sobre el metal de la cabina. Permanecí debajo de las ramas hasta que la tormenta se acabó. Luego encendí el motor y maniobré con el objetivo de dar la vuelta y regresar por donde había llegado. Mi sorpresa fue mayúscula cuando avancé en línea recta y nada más no llegaba a la autopista. A mí me pareció que me bajé del asfalto y me moví por esa calle secundaria durante más o menos 8 o 10 minutos. No obstante, ya llevaba casi más de un cuarto de hora avanzando sin poder llegar a la carretera. De pronto se me ocurrió que podía revisar la ruta en mi celular, así que agarré el aparato, dibujé el patrón y abrí la aplicación del mapa. Un círculo me indicó que estaba cargando y un pequeño icono de alerta señaló que no tenía red. Me quedé mirando la pantalla como un bobo y me enojé con el servicio de telefonía que no podía servir cuando más lo necesitaba. Tras controlar mi coraje, intenté decidir qué hacer. Lo más viable era continuar manejando, ya que tarde o temprano tendría que encontrar la carretera. Pisé el acelerador, pero con cuidado. No quería moverme a una velocidad muy alta, pues lo único que me faltaba en aquella ocasión era tener un accidente. Y no estaba dispuesto a experimentar una nueva tragedia. Les aseguro que cumplí media hora moviéndome sin lograr encontrar la autopista. Ya iban a dar las 7. La penumbra que antecede el anochecer comenzó a apagar los colores del mundo. A mi alrededor comenzaron a aparecer varias casas, de modo que cuando las circunstancias me rebasaron, pisé el freno y me bajé del vehículo con el propósito de tocar y de que alguien saliera a preguntarme qué necesitaba. Toqué una puerta, mas no me atendió nadie.
Enseguida me acerqué a otro portal y lo mismo. Me dirigí a un tercer portón y saludé al tiempo que daba palmadas de media intensidad para que los inquilinos no se asustaran con mi presencia. Mis palabras se escuchaban a lo largo de la calle. Buenas noches. Buenas noches, ¿hay alguien aquí? Buenas noches. Hola, por favor salgan. Necesito unas indicaciones para regresar a la autopista. Por desgracia, ni siquiera así alguien se asomó. Caminé hacia un domicilio ubicado en la esquina de la calle, y como a un lado de la puerta tenía una ventana, me acerqué para mirar hacia adentro. Me sorprendió mucho distinguir en el interior unas sillas, una mesa y parte de la cocina. Sin embargo, también me resultó impactante notar que el sitio se encontraba lleno de una gruesa capa de polvo. Me paré en la banqueta. Miré a mi derecha y luego a mi izquierda. Distinguí otra casa con ventana y también me asomé. Estaba igual, solitaria y con los muebles sucios. En ese instante corrí a mi vehículo. Me subí y arranqué. Sin entender lo que ocurría, pisé el acelerador y me alejé de aquellas casas. Pensé que lo más sensato sería continuar derecho y así lo hice. Conduje por más de media hora hasta que por fin vi la carretera. En ese instante respiré con alivio y más adelante vi que ya tenía señal. Llamé al cliente para decirle que iba retrasado y el señor me respondió que no había problema, que me estaría esperando. Al final entregué mi carga y volví al estacionamiento de la empresa hasta casi las 12 de la noche. Me fui a mi casa y cuando entré, lo primero que hice fue dar gracias por estar en mi hogar. Unos días más adelante, me puse a revisar unos mapas para saber por qué había un pueblo abandonado a un lado de la carretera, y lo que descubrí fue impactante. En esos momentos, no existía ningún asentamiento en la zona, pero en el pasado, cuando se hizo la carretera, se desalojó a una pequeña comunidad. Los pobladores, claro que no querían irse y las discusiones subieron mucho de tono, así que la policía intervino. Después de haber peleado mucho por sus tierras, una mañana la gente agarró sus cosas y se salió de sus hogares. Luego, entre rumores, se dijo que para que se fueran y se pudiera hacer la carretera, el gobierno ordenó quitarle la vida a algunas personas y con eso obligó a huir a los demás, si es que no querían tener la misma suerte. Al parecer funcionó, pero en la zona se quedó algo que para mala suerte me tocó ver a mí. Les envío a todos los integrantes de Oscuro Secreto un abrazo muy grande y otro para las personas que escuchen este relato. Mi nombre es Ricardo Martínez y tengo 35 años. A los 22 me metí a trabajar como trailero y desde entonces me he dedicado a esto de manera ininterrumpida. Pero a los 26 años me pasó algo inesperado. La empresa recibió un reporte en donde el cliente aseguraba que faltó parte de la mercancía que transporté y en lugar de que los patrones se sentaran a hablar conmigo, insinuaron que debía regresarles a los contratantes lo que había tomado sin su consentimiento. En cuanto escuché sus palabras, les pedí que revisaran las cintas de grabación porque en ellas se escuchaba a la perfección que los cargadores bajaron el producto correspondiente. Y el cliente de puño y letra confirmó que tenía en su bodega la mercancía que ordenó. Una vez que los jefes oyeron eso, expresaron que por eso era uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. No me podría sentir a gusto si me quedaba en ese empleo. Y luego de que la secretaria le explicó al cliente que teníamos pruebas que confirmaran una correcta recepción de la mercancía, yo presenté mi renuncia. No sé qué hayan pensado los de la empresa, pero si creyeron que me iba a quedar llorando y dedicándoles insultos, se equivocaron por completo. Tenía un poco de ahorros y lo usé para rentar un tráiler. Yo tenía el número de muchos clientes y les llamé para comentarles que estaría haciendo viajes privados. La verdad es que lo hice con duda de que si alguien me contrataría, pero sucedió que sí me hablaron. No estuve desempleado ni una semana. Lo mejor de todo fue que los clientes que les bajé a los de la empresa me recomendaron con otros y hasta compré una agenda para organizarme. Así transcurrieron los días, se volvieron semanas y las semanas se convirtieron en meses.
Al año de estar trabajando por mi cuenta, tuve el dinero suficiente para dar el enganche de un tráiler de segunda mano. Y con eso claro que me deshice de la renta mensual que no me permitía alcanzar mis objetivos de manera rápida. Me tardé 1.5 años en terminar de pagar el tráiler. Entonces busqué otro vehículo y contraté a un amigo, el cual trabajaba todavía en mi antigua empresa y les renunció para volverse en mi primer empleado. En fin, para no hacer esto muy largo, continué con la misma dinámica hasta que tuve 5 camiones. Claro que cada vez me tardaba menos tiempo en pagar los trailers, porque mis ganancias aumentaron y hasta tuve que registrar mi propio negocio con el propósito de no tener problemas legales. Hubo un momento en el que pensé en dejar de hacer traslados, pero lo disfrutaba tanto y por ese motivo continué encargándome de algunos pedidos. Ese es el motivo por el cual hace 4 años viví algo que hasta el momento no puedo entender. Me llegó un cliente que me contrató para llevarle mercancía variada para su negocio de tapicería. Como tenía que trasladarme de un estado a otro y el recorrido abarcaba casi 8 horas, decidí salir de noche, entregar en la madrugada, descansar un rato y luego volver a mi hogar sin importar que llegara a medianoche. Mi plan no parecía tener falla, pero no contaba con que mi cuerpo tenía otros planes. Salí con la carga a las 10 de la noche. Abandoné mi ciudad y me incorporé a las solitarias carreteras federales por las que debía transitar. Con buen ritmo me fui acercando a mi destino. A las 2 de la mañana sentí mucho sueño. Experimenté un cansancio tan fuerte que cuando di un cabezazo detrás del volante decidí orillarme. Para mi sorpresa estaba cerca de una casa y me pareció sensato acercarme a ella porque creí que así mi vehículo y yo estaríamos más seguros. Intenté estacionarme con el menor ruido posible, pero ustedes saben que una bestia de metal como la que llevaba no es del todo silenciosa. De repente salió una señora agarrando una escoba. Se le quedó mirando al camión y yo la saludé desde la cabina. Enseguida me bajé y me acerqué a su puerta. Le dije con sinceridad que no se preocupara. Solo era un chofer con sueño y necesitaba descansar un rato antes de retomar el camino. Le comenté que no necesitaba nada, solo mantenerme cerca del pequeño foco de su entrada. Una vez aclarado el asunto, la mujer me dio su visto bueno y lamentó que su lámpara no iluminara más. Quién sabe por qué me fijé mejor en la bombilla y noté que al igual que su escoba, eran anticuadas y pasadas de moda. No obstante, su raquítico resplandor me servía un poco. E indicar eso pareció alegrar a la señora. Ante su alivio por saber que no estaba en peligro y que su humilde domicilio me brindaba una ayuda invaluable, me sonrió. Más adelante se metió a su casa, cerró la puerta y yo me subí al tráiler. Cerré muy bien mi puerta y me acomodé en la parte de atrás. El sueño traicionero acudió deprisa y me acomodé como si estuviera en mi cama. Desperté a las 5 de la madrugada. Con absoluto descaro me dormí cerca de 2 horas y media. Entonces levanté la vista, miré la casa de la señora y decidí irme, aunque prometí que en el regreso pasaría a comprarle un poco de despensa y un foco moderno que iluminara un poco mejor. Minutos después continué con mi camino. Llegué a la dirección indicada a las 9 de la mañana y entregué mi mercancía. El cliente se mostró satisfecho por mis servicios y archivó mi factura. Como ya me había dormido un rato, no consideré necesario hospedarme en algún establecimiento, sino que me metí a un estacionamiento que admitía trailers y me dormí un rato. Desperté a las 2 de la tarde y consideré que si salía a esa hora, podría estar volviendo a mi domicilio antes de la medianoche. Con esa idea en la cabeza pasé a un supermercado y compré atún, conservas, arroz y, claro, un foco más potente. Calculé más o menos dónde estaba la casa de la señora y cuando sentí que ya estaba cerca, reduje la velocidad y fui buscando el sitio en el que me estacioné durante la noche. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando reconocí el punto en el cual me detuve, pero en lugar de una vivienda, solo había ruinas. Donde horas antes me pareció que se levantaba una humilde casa, en esos momentos solo mostraba unos muros agrietados y caídos. Lo que quedaba del domicilio ya no tenía techo y la puerta por la que se asomó aquella señora estaba caída hacia adentro. Como pude rápidamente me bajé para asegurarme de que veía bien
y sobre el portal principal reconocí un viejo cable del que colgaba un socket con los restos de un foco de cristal que se quebró muchos años atrás. Por supuesto que me quedé frío. De verdad recordaba a la mujer con tanta claridad. No detecté un solo indicio de extrañeza en ella, pero resultó que vi algo que en realidad no se encontraba ahí. Sin comprender la situación, agarré el foco que compré minutos antes y lo puse en el suelo junto a la puerta para después decir: gracias por permitirme pasar la noche aquí. Sin su valiosa ayuda, a lo mejor no la estuviera contando. Después de eso me subí a mi tráiler y claro que me alejé con una sensación bastante curiosa. En parte estaba agradecido porque todo salió bien y en parte sentía mucha angustia porque esa velada la pasé nada más y nada menos que en una casa fantasma. Con los años y otras cosas inexplicables que me sucedieron, me doy cuenta de que la carretera tiene secretos muy interesantes y que a veces, mientras movemos mercancía en medio de la oscuridad, podemos ser testigos de vidas pasadas, de seres que ya no están con nosotros, pero también somos espectadores de eventos que no terminan de parecer aterradores, pues también tienen algo de magia incluida. Del primer hombre sobre el cual les voy a hablar es de Nicanor Méndez, uno de los hombres más insensibles y aterradores que he conocido en mi vida. Nicanor, según la investigación que se hizo sobre su persona, nació y creció en Guanajuato. Fue el primero de 4 hijos de una pareja muy pobre que, por más que picaba piedras, no lograba salir adelante. A los 9 años, Nicanor empezó a trabajar en un crucero limpiando parabrisas y poco a poco fue jalando a sus hermanos. Posiblemente ahí comenzó su atracción por los trailers. A los 13 años, con una larga experiencia como vendedor ambulante, limpiavidrios y tragafuego, se hizo amigo de un trailero local, al que le pidió 1 y 1000 veces que le enseñara a manejar. Al principio la respuesta fue que no, porque si dejaba que un niño maniobrara su vehículo, se metería en serios problemas, pero empezó a dejar que lo acompañara en las entregas más cercanas. De esa forma, Nicanor supo lo que se sentía viajar encima de una máquina como aquella, y claro que le encantó. Así pasó el tiempo y el muchacho tomó nota mental de todo aquello que hacía el conductor. Por lo tanto, cuando al hombre se le presentó un problema de salud, a medio camino, el chavo agarró el volante y llevó el vehículo hasta donde debía. No tuvo ningún problema para enfrentar las calles de la ciudad y solo refunfuñó un poco cuando tuvo que dar vuelta en ciertas calles estrechas. Al cumplir de manera satisfactoria con el encargo, el chofer decidió enseñarle a conducir como debe ser. Así fue como Nicanor concretó uno de sus más grandes sueños: estar sobre un tráiler que él mismo manejaba. Nicanor tenía 17 años cuando la empresa donde su amigo trabajaba lo aceptó, pero no le dieron un tráiler todavía, ya que era menor de edad. En el lugar lo usaron de chalán y auxiliar para momentos bastante complicados, y al cumplir los 18 años de vida, el chofer que le enseñó a conducir lo llevó personalmente a las oficinas donde se tramitaban las licencias para vehículos pesados, y en cuanto se le entregaron, días después, el chico obtuvo un puesto oficial en la empresa de transportes. Muchos lo recibieron con alegría. Por fin, después de mucho soñar y esforzarse, empezó a hacer algo que le gustaba mucho y por lo que además le pagaban. Para aquel entonces, las cosas en su familia habían mejorado, pues así como él, en cuanto pudieron, sus hermanos empezaron a trabajar y a valerse por sí mismos. Pero con el sueldo de Nicanor les fue mucho mejor, y además les empezó a enseñar a sus hermanos a manejar también. La idea en ese momento era que tarde o temprano pudieran integrarse a la plantilla del sitio en el que laboraba. Las cosas no siempre salen como deberían o como soñamos, y en uno de los viajes a los que lo asignaron, el joven sufrió un asalto terrible. Le quitaron el tráiler, le robaron la mercancía que ascendía a un par de millones en valor, lo agredieron y lo dejaron tirado al lado de la carretera. El tráiler, por fortuna, tenía rastreador y seguro. Con eso pudieron recuperarlo y saldar las cosas con el dueño original. Pero la penalización aplicada por la empresa hacia el joven fue más dura de lo que imaginó,
y tuvo que enfrentarla mientras todavía estaba tendido en el hospital. Ahí fue donde Nicanor se dio cuenta de que sus patrones no eran sus amigos. Lo despidieron y le asignaron un finiquito del cual no vio ni un solo peso, pues lo tomaron a cuenta de lo robado. De nuevo sin empleo y acostumbrado a una vida mejor, Nicanor buscó oportunidades por todos lados. Por desgracia lo ficharon en casi todas las empresas. Terminó enfrente de una bodega pestilente, en donde su destino quedó firmado. Un grupo de malvivientes buscaban un trailero para llevar sus cochinadas y distribuirlas. A pesar de que el joven se dio cuenta de lo que estaría transportando, las cifras de dinero que le ofrecieron le gustaron. Al aceptar, le otorgaron un tráiler de cabina negra, al que más adelante le puso un letrero que decía "El Diablo Negro", todo en mayúsculas. Nicanor solía viajar de noche, a velocidades que ninguna empresa formal le habría permitido. El rugido de su motor hacía vibrar las casas cuando se movía por las vías secundarias, para que la policía no lo detectara. Luego, en cuanto se ganó la confianza de sus jefes, le otorgaron trabajos cada vez más importantes y peligrosos. También empezó a codearse con la gente de arriba, incluidos algunos capos que lo llamaban "hijo", y le lanzaban un par de fajos de billetes de alta denominación para agradecerle su ardua labor. En cierto punto de aquella experiencia, Nicanor cayó ante las cochinadas que llevaba ocultas en la caja de carga, en medio de fruta, verdura o muebles viejos. Ahí fue cuando su mente se torció y durante una fiesta, un compañero le sugirió que usara el tráiler para ajusticiar a los enemigos del jefe. Fue un comentario estimulado por las bebidas, pero el muchacho lo tomó muy en serio. Pidió que llevaran a alguno de los tipos que yacían atrapados en un cuarto, debido a que su presencia molestaba a los patrones. El grupo caminó hacia unos terrenos baldíos, en donde pusieron de rodillas al sujeto. Nicanor se acercó al tráiler, se detuvo a varios metros y luego aceleró e impactó al infortunado. El tráiler pasó por encima del hombre, tal como si un elefante pisoteara una vara de madera seca. Al detenerse y regresar a ver los estragos de su idea, Nicanor y sus amigos gritaron de euforia. Arrastraron el cuerpo destrozado a un lado y pusieron a otra persona en su lugar. Uno a uno fueron quedando hechos pedazos gracias al paso del Diablo Negro, y eso se convirtió en una acción recurrente a la que asistieron incluso los jefes. Quien años atrás era un niño delgado lavando parabrisas, ahora era temido por la mayoría. Se decía que no tenía corazón y que los polvos que aspiraba de forma constante ya le habían derretido el cerebro. A lo mejor eso tenía algo de cierto, porque a pesar de seguir las instrucciones de sus jefes para efectuar sus rutas, Nicanor empezó a ser más atrevido y una noche, cuando llevaba la caja repleta de sustancias prohibidas, las torretas de las patrullas en la lejanía lo enviaron de golpe a la realidad. Durante la revisión del tráiler, la luz negra arrojó un montón de manchas que confirmaron sus delitos y luego consiguieron muestras que impidieron su salida por completo. Al ingresar al reclusorio, Nicanor fue recibido como un héroe. Apenas tenía 24 años, pero subió directo con los cabecillas del lugar. Por fortuna para la sociedad recibió cadena perpetua y solo a nosotros, los custodios, nos toca lidiar con él. Esta historia solo tiene sentido porque alguien me explicó lo que de verdad estaba pasando. Si no hubiera sido por esa persona, ni caso tendría contar algo que para mí parecía muy normal y que no tenía nada de extraño y mucho menos paranormal. Era una noche como cualquier otra. Yo venía manejando el tráiler por la carretera. Me tocaban rutas nocturnas seguido y ya me estaba acostumbrando. Tanto así que mi esposa me preparaba un termo lleno de café y comida bien servida para que el hambre no me ganara. En esos días mi mamá estaba de visita en la casa y le pedí que se quedara unos días más para que pudiera pedir un pequeño descanso. La noche dejó de ser normal cuando llegué a una caseta de cobro. La muchacha que trabajaba ahí temblaba como si tuviera fiebre. No sé si estaba ya muy enferma, pero me ignoró cuando quise pagar. Ni siquiera volteaba, se le caían las monedas. Me desesperé y me bajé.
Me acerqué y le pregunté qué tenía y cuando me miró, vi que traía los ojos muy rojos. Parecía que había llorado y la cara la tenía pálida. De inmediato me reclamó sin rodeos que si yo tenía tantita inteligencia, no abriría la puerta del tráiler de nuevo hasta que amaneciera. Lo dijo como regaño, como súplica y como amenaza al mismo tiempo. En ese momento me dio un escalofrío tan fuerte que di unos pasos hacia atrás. Le insistí que por qué, pero no me respondió. Solo me cobró y me dejó pasar. Por un momento pensé que alguien la había asustado o que estaba amenazada, pero a unos metros de la caseta siempre había un retén de policías, de esos de los que ponen de madrugada. Mi cabeza no entendía. Me fui repitiendo la advertencia de no abrir la puerta, de no abrirla por nada del mundo. Y más adelante pasó algo que me dejó peor. En la orilla de la carretera había un niño. Traía la ropa sucia, moretones en sus brazos y la cara como de cansancio. Estaba parado esperando como si supiera que yo iba a pasar. Frené. El niño se acercó a la puerta y me pidió un aventón. Más adelante, aquella advertencia me taladraba la cabeza, pero al final lo subí. Uno piensa que un niño jamás será una amenaza. Ya sentado de copiloto, le pregunté por los golpes. Me dijo que prefería no hablar de eso. Me agradeció mucho por alejarlo de esa zona. Lo raro era que no había casas, ni ranchos, ni luces, sino puro monte. Le pregunté cómo había llegado ahí. Dijo que iba huyendo, pero no dijo de quién. Pensé en llamar a la policía cuando tuviera señal, o bajarlo cuando pasara por un lugar con gente, pero eso no pasó. Cuando empezó a clarear, el niño me pidió que me detuviera. Seguíamos rodeados de monte. El pequeño se bajó, me agradeció otra vez y corrió hacia los árboles hasta perderse. Yo quise bajarme para seguirlo, pero no podía dejar el tráiler en la carretera solo. Me quedé viendo el monte con una sensación muy rara, como si ese pequeño se hubiera ido sin dejar huella. Me dio risa pero de nervios. Me dije que me estaba sugestionando por lo de la caseta. Hice la entrega y regresé a casa. Les conté todo a mi esposa y a mi mamá. Fue ahí donde ella, mi madre, bastante seria, me dijo que tuviera mucho cuidado con aquellas personas que levantaba en la carretera, porque a veces no eran personas. No me explicó más. Yo quise ignorarlo todo porque la idea me daba miedo. Al día siguiente me asignaron una entrega diurna y me topé con un compañero que andaba contando que le pasó algo parecido. Un niño pidiendo aventón. Él no lo subió. A los pocos minutos casi se estrella con otro tráiler de frente. Dijo que solo rozaron por suerte y que nunca había sentido un miedo tan escalofriante. Ahí entendí que lo mío no había sido coincidencia. A la semana me tocó turno nocturno para la misma ruta. Llegué a la caseta y ya no estaba aquella muchacha temblorosa. Había otra chica bastante tranquila. Le pregunté por la anterior y me dijo que estaba enferma. Avancé un poco más. En el retén, los policías me pararon y me advirtieron que tuviera cuidado. Estaban reportando secuestros por esa zona, sobre todo de pequeños. Dijeron que se trataba de cosas de narcos, de gente del cártel. A mí se me heló el estómago. Pensé en el niño que subí y que tal vez venía huyendo de eso, pero al mismo tiempo dudé. Esa gente no deja que nadie se les escape así nomás. Los policías también comentaron que la semana anterior la chica de la caseta vio algo muy fuerte, pero no quiso decir qué. También pensé que a lo mejor la habían amenazado, pero mi teoría cambió cuando volví a ver a aquel pequeño. Más adelante en la orilla estaba un segundo niño. También me pidió un aventón. Lo subí, pero este venía llorando. No dejaba de decirme que le dijera a su mamá que la amaba y que lo perdonara por no regresar. Yo le pregunté por qué hablaba así. No me respondía, solo lloraba como si le doliera el pecho. Tiempo después me pidió bajar. Me detuve y de igual manera se metió al monte. Eso ya me estaba cansando. No hablo de fastidio, sino de agotamiento mental. Cuando llegué a casa nuevamente les conté todo. Fue ahí donde de inmediato mi madre me dijo que esos niños a lo mejor eran almas perdidas, pequeños que tal vez habían muerto por ahí y que seguían buscando alejarse del lugar donde quedaron. Por eso pedían un aventón.
Por eso agradecían, por eso se bajaban en el monte donde ya nadie los veía. A mí se me puso la piel chinita. Pensé que eso era de película, pero después en las siguientes semanas volví a verlos. No siempre eran los mismos. A veces era uno, a veces eran dos, y yo empecé a notar cosas muy extrañas. El frío que entraba cuando se subían, el silencio raro del motor, el olor a tierra mojada aunque no hubiera lluvia, y un peso que nunca se reflejaba en el asiento. Una noche, uno de esos niños me habló con mucha tranquilidad. Me contó sin llorar la manera tan cruel en que partió de este mundo. No lo dijo como quien se queja, sino como quien ya aceptó lo que le iba a pasar. Yo iba con los ojos húmedos apretando el volante. En ese momento supe que mi mamá tenía toda la razón. No eran niños de carne y hueso, sino que se trataba de almas en pena. No sé a dónde se iban cuando se bajaban del tráiler. No sé si encontraban descanso o si solo se perdían más. Pero cada vez que se bajaban, yo le pedía por dentro a Dios que los recibiera en su gloria. Y cada vez que vuelvo a pasar por esa ruta, siento que esa carretera está llena de cosas que uno no ve hasta que se te suben a tu lado. Por último les voy a contar sobre un hombre gracias al cual se pudieron detener a numerosos criminales y gente implicada en sucesos que la policía llevaba años sin poder resolver. Se trata de Gumersindo Araiza, un hombre de 43 años al que agarraron antes de entrar al Estado de México, procedente de Michoacán. Era un hombre bastante gordito, con una cintura bastante amplia, propiciada por los años que llevaba moviéndose en el tráiler por todo el país. Al detenerlo, como si ya supiera de qué iba la cosa, bajó, mostró sus papeles, abrió la cabina y esperó a que lo dejaran seguir su camino. Sin embargo, eso no sucedió. Cuando los del retén le pidieron que abriera la caja de carga para revisar el contenido, se puso nervioso e intentó disuadirlos con muchas frases, entre las que destacaron: "No es necesario. ¿Con cuánto nos arreglamos? Es que se me está haciendo tarde". Aquel intento de compra le había funcionado con muchísimos agentes. Sin embargo, ese día le tocó un grupo de soñadores que querían hacer del mundo un lugar mejor. En lugar de recibir una sonrisa de complicidad, observó varios ceños fruncidos y en menos de un minuto se hallaba inclinado sobre el cofre de una patrulla, con las manos esposadas y la cara asombrada. Inicialmente, Gumersindo fue llevado al Ministerio Público con los cargos de intento de extorsión y desacato a las reglas, pero cuando revisaron la mercancía que llevaba, se anexaron varios delitos más, entre los que destacaron la comercialización de sustancias, la venta de especies exóticas y el traslado de armas que ponían en riesgo la integridad humana. Ya estaban por cerrar los cargos cuando, para añadirle más horror a las circunstancias, los peritos encontraron unos frascos con líquido negro, etiquetados como aceitunas, los cuales, al volcarlos, revelaron a varios bebés apenas formados. Con eso, don Gumersindo quedó detenido sin derecho a fianza. No obstante, todos los interrogatorios fueron en vano, pues el hombre no soltó información sobre nada. Para el momento en el que estaba, creía que no hablar lo salvaría y conservaba una confianza en sí mismo que rayaba en lo patológico. Esa inseguridad enfermiza fue la que lo llevó a estar donde estaba, y también fue la responsable de su condena, pues creyó que si no abría la boca, él y sus clientes saldrían bien librados. Lo bueno de gente así es que confían tanto en sus acciones que no tienen cuidado para ocultar sus crímenes. El hombre poseía una libreta en donde desglosaba con puntos y señales el nombre y dirección del cliente, así como el tipo de producto que debía entregarle. En las páginas de aquel compendio tenía documentados cientos de pedidos en los que se leían diferentes claves, las cuales, para mayor desgracia del delincuente, estaban enlistadas al final del cuaderno. Aceituna significaba bebé non nato en formol. Las cerezas en almíbar eran en realidad globos oculares humanos. Las conservas extranjeras se referían a dedos, dientes o lenguas. Y menudencias
estaba tipificado para señalar el pedido de un genital masculino. También había palabras variadas que se asignaban a cosas más banales, como tierra de panteón o hierbas especiales. A los animales, vivos o preparados, los presentaba sin alteración en el nombre. Por añadido, el hombre tenía bien marcado el día en el que llevó las cosas. Por ejemplo, el 25 de junio del año pasado, le llevó a Beatriz Manjarres 5 botellas de aceitunas y una fina gallina negra al número 27 de la calle 20 de noviembre, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. El 15 de septiembre entregó 4 jabalís y 2 conservas extranjeras, de las cuales aclaraba que eran lenguas humanas, para José Guadalupe de León, en Ecatepec. El 23 de agosto le llevó a doña Esmeralda Parra un cargamento generoso en el que iban varias aves vivas, otras tratadas, plantas, especias, un frasco de macabras aceitunas y una entrega de 20 dedos humanos en un domicilio ubicado en las afueras de Puebla. Para el año en curso, Gumersindo ya llevaba más de 40 pedidos entregados, todos ellos igual de espantosos. Por eso fue que la policía se puso manos a la obra y comenzó a visitar a cada persona señalada en la libreta. Al principio pensaron que podría ser una treta, pero cuando empezaron a encontrar a los malignos clientes, todo cambió. Uno a uno, los que solicitaron un servicio por parte del trailero cayeron en las fiscalías de su zona y más adelante fueron trasladados a un centro donde se efectuaría el juicio correspondiente. Ahí se pudo ver a doña Beatriz, a don José y a doña Esmeralda, todos ellos vinculados con prácticas de santería, brujería y charlatanería variada que ofrecían como supuestos curanderos. A algunos de los implicados se les encontraron denuncias por estafa y fraude. A otros, cuyas actividades fueron menores o que solo adquirieron animales para tenerlos en su hogar por gusto, se les aplicaron multas que ascendían a muy buenas sumas. Mientras se llevaban a cabo esas diligencias, otro equipo especializado se encargó de investigar a Gumersindo, pues estaba claro quiénes eran sus clientes y a qué se dedicaban. Pero ¿de dónde sacaba él los productos que llevaba? El hombre resultó ser una fichita de las peores. En el sitio donde aseguró que vivía, los peritos encontraron las escrituras de al menos 3 propiedades. En las primeras 2 no hallaron nada extraño, pero en la tercera se enfrentaron con una situación horrorosa y digna de una película de horror. Era una amplia bodega dentro de la cual se ocultaban numerosos empleados del sujeto, los cuales mantenían encerrados a muchas personas, particularmente mujeres embarazadas. Todas ellas, al oír el enfrentamiento entre policías y delincuentes, lloraron y suplicaron que las ayudaran, cosa que ocurrió en los minutos siguientes. Gumersindo tenía una red de secuestradores que le ayudaban a plagiar a mujeres con aspecto saludable y también a chicas embarazadas en situaciones bastante vulnerables. A las segundas les extraía al bebé cuando era pertinente y a las primeras dejaba que sus hombres las ultrajaran a fin de que quedaran preñadas. A las que no soportaban, las usaba como productos complementarios. Les mutilaba las manos, los pies, les arrancaba la lengua, los dientes y los ojos, elementos que más tarde comercializaría sin remordimiento. El macabro descubrimiento, aunque fue aterrador y brutal, no salió de la boca de los investigadores, pues resultaría tan perturbador que la sociedad podría entrar en crisis al enterarse. Por eso entiendo que jamás hayan oído este relato. Sin embargo, les puedo asegurar que como este, hay muchos otros en la cárcel, y algunos de ellos son incluso peores de los que yo este día les acabo de contar.